Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña dinámica. Vamos a escoger 5 versículos de la Biblia random que yo tengo acá y miramos si es moral o no, según nuestras percepciones actuales, ¿no? Entonces, ¿podrías prender la luz un momentico? Y ya después vemos con este que es muy interesante. Entonces vamos a permitir que una de las damas allá atrás escoja uno y no lo lea, cualquiera. Aquí hay 20, vamos a escoger solo 5. Dale, léelo, por favor. Recibe la causa humana en el del Señor. Y el Señor habló a Moisés diciendo: Apartaos de en medio de esta congregación para que yo la destruya en un instante. Entonces ellos cayeron sobre sus rostros. Los que murieron a causa de la plaga fueron 14,700, sin contar los que murieron por causa de cólera. Entonces, los israelitas se estaban quejando de que Dios los estaba asesinando después de haberlos sacado de Egipto. Y entonces, ¿cómo reacciona Dios? Pues mata a 14,700, natural, un Dios bien. Amoroso. Muy amoroso, sí señor. Ahora vamos por acá. Otra dama, por favor. En vista de que la Biblia es misógina, pues entonces escojamos a las damas. A ver qué dice este. Levítico 21 del 17 al 23, nueva versión internacional. Que le dijera a Aarón: ninguno de tus descendientes que tenga defecto físico deberá acercarse jamás a su Dios para presentarle la ofrenda de pan. En efecto, no deberá acercarse nadie que tenga algún defecto físico, ninguno que sea ciego, cojo, mutilado, deforme, lisiado de pies o manos, jorobado o enano, o que tenga sarna o tiña, o cataratas en los ojos, o que haya sido castrado. Ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga algún defecto podrá acercarse a presentar al Señor las ofrendas por fuera. No podrá acercarse para presentarle a su Dios la ofrenda de pan por tener un defecto. Podrá comer de la ofrenda de pan tanto del alimento santo como del santísimo, pero por causa de su defecto no pasará más allá De la puerta, supongo. De la puerta, sí. sí. Bueno, ese fue el texto que utilizó Piraquive acá en Colombia para prohibir que alguna persona con algún defecto físico pudiera ser pastor. Ella no se había visto el espejo. Okay. Te lo regalo para que se lo regale a algún amigo angélico. Gracias. Entonces, mire la moral de la Biblia tan horrenda, ¿no? Sigamos acá. Pero por eso ella se mandó a hacer un reto. Ah, vea usted. Para agradarle a Dios, no porque tenía mucha plata y podía. No. Deuteronomio, nueva versión internacional. Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos, y dirán los padres y ancianos: este hijo nuestro es obstinado y rebelde, libertino y borracho, no nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti, y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor. Creo que no hay que decir mucho respecto a si siguiéramos ese camino en nuestra sociedad moderna, ¿no? Bastante explícito. No tendremos. Muy bien. Quebraría mamás. Vamos, este es el cuarto, ¿cierto? Uy, esto está como largo. Ok. Bueno, entonces dice. No, tampoco. Jueces 19, del 22 al 29. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa. Perdón, un momento. En otra versión no dice conozcamos, sino tengamos relaciones sexuales con él.
Eso es lo que se conoce como conocer en términos Bíblicamente, sí. Te voy a conocer bíblicamente esta noche. Sigue. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen, ay, qué lindo, y la concubina de él, y yo la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí, la mujer su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos, pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. ¡Qué miedo! Miren lo curioso, es un relato muy parecido al de Sodoma y Gomorra, pero ahora dentro de Israel, ¿sí? Y hay tres aspectos que resaltar ahí que son tremendamente inmorales. Primero, ofrece, como pasó en Gomorra, a su hija virgen y a su concubina, o sea que además aceptaban que tuvieran varias esposas, y no solamente varias esposas, sino además mujeres de segunda clase, que eran las concubinas. Y las ofrece para que las violen. Pero eso no está mal. Después los tipos la violan a la concubina y el tipo, en vez de, pues no sé, tratar de rescatarla o algo así, termina de matarla y la reparte en pedazos por todo Israel para que la gente sepa y aprenda. O sea, ¿qué clase de Dios inmoral es ese? Y lo curioso es que el siguiente relato es que se forma una guerra civil por eso y mueren como 50.000 personas. Entonces hagamos el último y ya miramos la última diapositiva. Números 31, 17, 18, nueva versión internacional. Maten a todos los niños y también a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales, pero quédense con todas las muchachas que jamás las hayan tenido. Muy amoroso Dios con los niños y con las mujeres. Las convierten en esclavas sexuales, se lo regalo, para que lo recuerde. Muy bien, ahora sí apagamos la luz y miramos este último punto. Vamos a escoger otros dos versículos, que yo, como les dije, me iba a centrar sobre todo en los relatos inmorales, pero este es un trabajo muy interesante. ¿Podríamos apagar la luz, por favor? Este es un trabajo muy interesante que hicieron en una página de ateos, donde muestran todas las contradicciones que hay en la Biblia y las conexiones que hay entre una y otra. Entonces aquí son muchísimas, uno escoge una línea y aparecen los versículos de la Biblia donde está diciendo una cosa y donde dice otra, ¿sí? Usted lo puede encontrar, es muy fácil, bis, usted lo va y lo mira y está. Entonces, al azar, compañero que está moviéndola ya, coja cualquier línea y miramos cuáles esos son los textos. Sí, exactamente. Esperemos que cargue, que aquí va a salir, y escogemos cualquier línea de las que usted quiera. Toca que baje un poquito. No, traducir no. No, escoge cualquier línea de aquí y miremos abajo que están los textos. ¿Puede cualquier moabita entrar a la congregación del Señor? Entonces, miremos abajo. En Deuteronomio dice, los moabitas no deben entrar dentro de la congregación. Y en Nehemías dice, en aquel día se leyó el libro de Moisés en la audiencia delante de la gente y se había encontrado que los amonitas y los moabitas podían entrar en la congregación del Señor. Entonces,
lo que escribió, bueno, y hay otros más, ¿no? Pero dejémoslo así. Lo que escribió Moisés se contradice con lo que dice el profeta Nehemías. Bueno, perdón, exactamente. Ruth dice, así que Boaz tomó a Ruth y ella fue su esposa, gracias. Y entonces fueron. Cuando fue con ella, sí. O sea, que se acostó con ella. Sí. Ella concibió y dio a luz un hijo. No, pero ese no tiene que ver, me parecía más lógico los de allá. Bueno. ¿Y ellos tomaron sus esposas? Porque Ruth era moabita. Claro. Ok, sí. Sí. Entonces, como Ruth era moabita, eso es una contradicción con lo que permitía Dios en un principio. Muy bien. Y así podemos escoger varios tendrías que darle atrás, de los que hay como contradicciones. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden explorarlo. Después, si quieren, yo les paso el link o lo pueden anotar. Es muy fácil. Miren, aquí está. vivits.com. En el arca del convenio o del pacto, la que supuestamente llevaban, que tenían unos angelitos encima y que ahí se presenciaba la luz de Dios. Entonces en el Primera de Reyes 8:9 dice, there was nothing, o no había nada en el arca para salvar más que las dos tablas, excepto que las tablas de piedra de los 10 mandamientos. Había puesto en Oreb. Cuando el Señor hizo el pacto con los hijos de Israel, cuando ellos vinieron de la tierra de Egipto, cuando ellos salieron de la tierra de Egipto. Y aquí dice otra cosa, en Hebreos. ¿Podría ayudarme? Es que lo que pasa es que desde aquí tengo un ángulo horrible. Había el incienso de oro en el arca del pacto y también algo que está tapando la cabeza. Gracias. Había Cobertor. no, Sí, perdón. el ángel, no el ángel, no era el ángel, sino el otro. Querubín. El querubín de oro. Y un recipiente que tenía maná. Un recipiente con maná. Y la vara de Aarón que había florecido. Y las tablas del pacto. Y así puede uno mirar. Siguiente, por favor, en la presentación. Creo que ahí terminamos o falta algo más, no recuerdo. Bueno, sí, y las referencias. La mayoría de los versículos de la Biblia que cité allí son de la Reina Valera de 1960, que es la que utilizan los evangélicos en general en Colombia. Los videos originales en inglés los puede encontrar en Dark Matter 2525. Es muy, muy bueno. Tiene muchísimos. Entonces lo interesante es que con ese humor sarcástico muestran pues lo inmoral y lo estúpido que son muchas de las cosas que están en la Biblia. Un blog que les recomiendo tremendamente y que fue el que más me ayudó a mí, que lo dirige un ex testigo de Jehová también, pero de Chile, del Salvador, René Sade, es Leyendo la Biblia Críticamente en Facebook. Él se puso a leer la Biblia otra vez, pero de la forma que lo hemos hecho ahora, mirando cuando es machista, misógino, cuando es violento, genocida, etcétera, etcétera. Y otros links que encontré, muy interesantes, por ejemplo, Religious Tolerance, fue el que me ayudó a ver la diferencia entre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario actual con respecto a la Biblia. ¿Sí? ¿Podemos prender la luz, por favor? No, apágala que le van a tomar una fotito, qué pena. Muchas gracias. Un momento que hay alguien más que está tomando la foto. Vale, yo voy a tratar de subir esto y lo dejo en un link en la página de Asociación de Ateos de Bogotá. Espero que les haya gustado, espero que hayamos aprendido bastante de por qué no vale la pena que sigamos. Sí, bueno, aprendido en el sentido de que no vale la pena que la Biblia sea nuestra guía moral. Hemos logrado muchas cosas mejores. Apréndase los derechos humanos. Esos son mucho más hermosos
y bien concebidos, a pesar de que tienen errores, porque somos humanos. Seguramente vamos a mejorar en la medida que pasa el tiempo, pero los derechos humanos, por lo menos para mí en particular, son la cúspide de la capacidad moral que tenemos los humanos de reflexionar ante las cosas horrendas que podemos hacer. Cuando los derechos del hombre, que los trajo Nariño acá, fueron escritos, fue la forma en que los humanos de esa época se dieron cuenta de que no valía la pena seguir bajo la monarquía por un supuesto Dios que elegía a los reyes, y por eso mataron a todos los de la monarquía francesa. Hubo una matanza terrible, pero sin embargo eso ayudó a que las personas dejaran de ser de diferentes categorías, y eso ayudó a que nos independizáramos, ¿sí? Lo mismo pasó con Estados Unidos. De hecho, Max Paine era ateo y fue uno de los que ayudó a que la Revolución Americana sucediera. Voltaire también fue el que permitió que sucediera eso. Entonces, los valores de la Ilustración están basados en el humanismo, no en Dios, ¿sí? Y luego, cuando hicimos toda la cosa horrible y horrenda que pasó en la Segunda Guerra Mundial, volvimos a reflexionar sobre esos derechos del hombre y los mejoramos un poco. Entonces, espero que haya sido ilustrativo, que se hayan sentido bien. Y si hay alguna, permítame, yo reviso qué horas son. Si dejemos 10 minuticos de preguntas, si las hay, y terminamos. ¿Alguna pregunta? Hay algo que ¿Comentario? Últimamente, un aporte, algo que últimamente han dicho mucho los pastores evangélicos, hay mucha crítica sobre el comunismo, sino están en contra de los derechos sexuales, los derechos de las personas, en fin. Y lo que más he escuchado es que se quiere cambiar esta cultura que estamos ahora en la cultura en la que vivimos, que es basada en Cristo, que es basada en la comunidad cristiana, cuando realmente ha sido al contrario. Gracias a que hemos ido en contra de la religión cristiana, de todo lo que es el cristianismo, estamos ahora. La misoginia, de la esclavitud, todo eso va en contra de lo que es la religión. Entonces me parece como una... Gracias. ¿Alguien más quiere? Tengo una pregunta. Ah, sí, señor. ¿Podemos nosotros identificar, en base a que han habido dos eventos en el primer evento, tema del primer testamento y en el segundo testamento, cuál de esos dos, según los escritos, tuvo más evidencia Okay. de todo lo que sucedió? Bueno, si mal no recuerdo, cuando yo estudié un libro que tiene los Testigos de Jehová y luego cuando he estudiado como ateo otras cosas, hay más evidencia de escritos del Nuevo Testamento. El asunto es que tiene sentido hasta cierta forma, ¿no? En el sentido de que el Nuevo Testamento fue escrito si fue escrito realmente, fue escrito hace 2000 años. En cambio, los eventos, por ejemplo, de Génesis y Éxodo y Números y Levítico fueron hace 4500 años. Entonces, tiene mucho sentido que haya más evidencia, ¿cierto? Por el solo hecho que se escribió antes, mejor, más cercano a nuestra edad. Pero, lo que he leído respecto a evidencia como tal de que el hecho se haya dado, eso sí ya es otra cosa. O sea, puede que haya muchos escritos y copias, pero eso no es evidencia en sí misma de que eso haya sucedido, ¿sí? Es como decir que entonces ahorita yo me invento un cuento y entonces como ahorita tengo tipografía y puedo imprimir miles de copias y las entierro por todas partes del mundo y dentro de 1000 años los arqueólogos encuentran miles de copias, entonces por eso ya es hecho. Eso no tiene sentido, eso no es, o sea, el hecho de que haya muchas copias no implica que haya sucedido. Lo que debe uno es contrastar con la evidencia de lo que es razonable, ¿cierto? Es razonable que un tipo
levantara muertos, es razonable que caminara sobre las aguas, es razonable que otro milagro, que le sacara la mano a un mocho. A ese sí era chévere, pero sí, o sea, ¿qué demostración hay de que eso sea posible? Más posible es que de pronto sí hubo un Jesús histórico, que fue un tipo que quizás quiso enseñar cosas buenas, sí, un humanista que quiso enseñar cosas buenas, pero que recuerde que la mayoría de las personas de esa época eran analfabetos. Si acaso el 5% de la población era estudiada y la mayoría eran romanos, ¿sí? Y los pocos de la cúspide de Israel, que eran los fariseos. Entonces es muy probable que simplemente hubo una distorsión tremenda de eso. Y sin embargo el Jesús histórico, hay muchos eruditos que lo cuestionan, porque los mismos relatos de los evangelios, los 4 aceptados, porque hay otros más, se contradicen. ¿Sí? Entonces esa sería mi respuesta. ¿Sí, señor? Realmente no hay ninguna evidencia histórica de que Jesucristo existiera. Solo hay una referencia en un historiador romano de la época, no más. Entonces, para que un hecho histórico se considere cierto, debe haber una trazabilidad en el hecho. Y se triangula con diversos historiadores reconocidos de la época que tengan referencia del hecho para poderlo dar como cierto. Y en el caso de Jesucristo no hay, sino una referencia muy pequeña de un historiador romano. Correcto. Y según recuerdo también había discusión sobre eso, que parece ser que alguien la metió dentro de los relatos de Señor. La metió, le decían el nombre del sacerdote Pitón, porque es alguien que nunca hablaba, solo estaba ese párrafo, y ese párrafo literalmente alaba a Jesucristo. Cuando eran los romanos, los castigaban a los cristianos. Entonces, como alguien que castiga a los cristianos, dentro de un escrito, alaba a ese cristiano, a ese ser que supuestamente existió. Entonces, no me acuerdo el nombre del... Josefo, Josefo es el historiador romano. Pero el que colocó el escrito, Que lo plagió. el que lo plagió, le decían el tonto. Okay. Por ese texto. Sí, señor. Bueno, la pregunta va enfocada hacia el contexto actual. Si no se puede verificar de manera ostensible todas las verdades que se acaban de exponer, yo siento que pues, a partir del internet mira lo que es evidente. ¿Qué otras estrategias ha implementado ese sistema? Porque es un sistema, todo el acaparamiento moral que tiene ese tipo de religiones. ¿Cómo hacen ellos para subsistir? ¿Qué estrategias implementan ellos? Usted hablaba tal vez de una interesante y era de coger pequeños fragmentos, los piedra para pues, tener cierta preponderancia, pero ¿qué otras estrategias han diseñado ellos para seguir con ese tema? Cuando es apenas evidente las contradicciones que en su misma esencia existen. Yo diría que el asunto es también basado en la ignorancia. ¿A qué me refiero? Yo como testigo de Jehová era, incluso dentro de los testigos de Jehová, de los pocos que realmente se tomaba esa vaina en serio, leía de verdad, ¿sí? Pero aún a pesar de que hay muchos que ustedes ven dentro de las calles y en los carritos, ellos no leen la Biblia, ¿sí? Leen lo que les dicen que lean en las revistas. Entonces ahí está el primer punto. Si usted le están diciendo que leer y no lee usted mismo, y fuera de eso cuando lee usted mismo tiene que referirse a un libro que se lo explica, pues ya perdió todo razonamiento crítico, ¿sí? Usted aborde a un católico y es todavía peor. O sea, la mayoría de los católicos tienen la Biblia es como un amuleto, abierto en el Salmo 91. Ya. Eso. Los evangélicos, hasta donde yo recuerdo, porque yo no tuve mucho contacto con ellos, pero sí recuerdo que cuando me ensartaba en debates con ellos, también son ignorantes, incluso los pastores, ¿sí? Entonces, la ignorancia, además de
la disonancia cognitiva y otros muchos más fenómenos psicológicos que ya hemos hablado aquí, explican el asunto. Y además hay un hecho básico que es la futilidad de la vida, que hace que sea terriblemente difícil para nosotros como seres conscientes de que vamos a morir, aceptarlo. Entonces la Biblia o la religión, no importa si es esta o la de los musulmanes o la de los hindúes, le da una cierta consolación a la persona. Y esa consolación es tan poderosa que puede permitir que usted no le importe que haya esas cosas que no le gustan y haga el cherry picking. Y además la culpa. Claro, por supuesto. La culpa es muy importante porque es el negocio perfecto. Le venden, a usted le venden la enfermedad, lo enferman con la culpa y después le venden la solución. Claro, te reza y empate. Pero es que es más grave, o sea, recuerden lo del pecado heredado. Usted cuando empieza a pensar que sí, que efectivamente usted es un pecador y que no merece nada, entonces se siente tan mal que dice, ay, qué bueno que Jesús nos salvó. Y se siente agradecido con él y se siente feliz. Pero entonces empieza en un ciclo de culpa y de ¿cómo se llama eso? Y de felicidad. Sí. Porque eso es lo que me pasaba a mí, por ejemplo. ¿Sí? En la Biblia dice en una parte que los frutos del Espíritu Santo, uno de los frutos es el gozo, o sea que usted debería vivir feliz. Pero si usted no está feliz, entonces es porque es pecador. Y si es pecador es porque está haciendo algo malo. Y si está haciendo algo malo, tiene que hacer algo para cambiar eso. Entonces cae en un círculo vicioso terrible. ¿Sí? Señor. ¿Alguna vez leyó los evangelios apócrifos, sobre todo los de Jesús? Después de que dejé de ser creyente, sí leí algunos, leí el de Magdalena y el de Judas. Sí. Por ejemplo, sigamos un sacerdote, un pastor, dice que sí, Jesús convirtió a esos muchachos en cabras. Sí, sí, sí. Sí contrastaría mucho más de lo que se nos ha enseñado. Sí, incluso a mí me parece todavía más tremendo la versión que tienen. Sí, qué pena, sí. ¿Qué principio hay? Lo que me refiero. ¿Los hechos inmorales o una base de creencia en una mentira extremadamente inmensa? ¿Qué es peor ahí? Es que la mentira en sí misma es inmoral. Pero pues podemos meter a Fernando Sabater que se puede servir en cierta parte, ¿sí? ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, la mentira ya sabemos que es inmoral, ¿cierto? Pero se tiene beneficios. Claro, claro. Algunas mentiras son beneficiosas. Unas peor que otras. ¿Qué puede ser peor? ¿Seguir la inmoralidad de lo que se expuso o algo que ni siquiera se ha expuesto? Ok. Bueno, es que es donde está el otro asunto. Recordemos que nosotros partimos la conferencia basándonos en lo que piensan la mayoría de las religiones. Uno, que Dios existe. Dos, que se comunica con nosotros a través de la Biblia. Y tres, que todo lo que dice la Biblia es verdad. Si usted parte de esas tres premisas, entonces todo lo que acabamos de hablar tiene sentido. Pero sí, obvio, si la Biblia no es la palabra de Dios, Dios no se ha comunicado con nosotros y Dios no existe, pues todo no tiene sentido, todo este cuento, ¿cierto? Y esa es justamente la conclusión a la que llegamos los ateos, por lo menos los ateos de este Dios, porque hay muchos ateos de otros dioses, ¿cierto? La mayoría de los que somos ateos completos no creemos en ningún Dios, ¿sí? Yo me centro en este porque este es el Dios que nos han enseñado en nuestra cultura. Posiblemente, si yo hubiera nacido en Irán y fuera alguien de los que pudo salvarse de que no lo mataran, pues entonces yo sería un ex musulmán y estaría criticando el Corán, ¿cierto? O si fuera rescatado de como pasó hace poco, que nos escribió un muchacho de la India que le tocó salir corriendo porque él estaba escribiendo un blog ateo y lo amenazaron, le tocó irse de su país, de Pakistán, perdón, se fue para la India y nos estaba pidiendo ayuda. Incluso estuvimos haciendo gestiones a ver si le conseguíamos trabajo acá o algo así, pero imagínense, pues, aquí bien jodidos que estamos, pero a él seguramente criticará todo el cuento de los dioses de la India, que son millones, ¿no? Entonces, la mentira parte del hecho de que usted asuma primero que hay un Dios, ¿sí? Segundo, que ese Dios le interesa a la humanidad. Y tercero, que la forma en que ha manifestado su interés es a través de un libro como la Biblia, el Corán, el Rig Veda, el que usted quiera. O sea, que tú crees en un Dios significa que también entiende tu ubicación geográfica. Porque digamos que una persona que nace en la India no va a creer en el mismo Dios que nosotros que nacemos aquí en Colombia. Entonces, partiendo ya desde ese punto, o sea, es lógico. Claro, por supuesto. Sí.
cosas que dijo pues, de la conferencia de Brújula, dijo que las personas evangélicas querían meter la Biblia en los colegios como una guía moral. Creo que ya desde hace tiempo lo han venido haciendo, ¿no? Pues yo recuerdo en primaria y me daban clase de religión, pues para mí eso es como un adoctrinamiento. Sí, mi pregunta real es si considera que los jóvenes que van a un colegio necesitan una guía moral. Claro, es que ahí donde está el asunto de algo que decía por aquí alguien, que es que la religión se secuestró la moral, ¿sí? Como que si ellos fueran los únicos que pueden dictar moral, como los únicos que tienen la capacidad de demostrar que son seres morales. Pero es que hay que recordar que nosotros desarrollamos la empatía, la evolución y la selección natural premió la empatía, y de la empatía nace la moral y la ética, ¿sí? ¿Cómo podemos ver eso? Incluso con animales inferiores podemos ver que ellos se ayudan entre ellos porque entienden el dolor que le representa a otro, el estar herido. Hace poco yo vi uno que me sorprendió, porque yo dije, pues madre, pero si este es un reptil. Ah, no, es un anfibio. ¿Las tortugas son anfibios o reptiles? Anfibio. Había una tortuguita tirada así y no se podía levantar, y llega otra y la... ¿Por qué? ¿Sí? Si ella no... O sea, ¿qué beneficio saca esa tortuga de parar a la otra? ¿Sí? Porque la selección natural premió el hecho de que fuéramos empáticos. Y la empatía, cuanto más se acerca a nuestra capacidad cerebral, es mayor. Por eso los animales con mayor cerebro son más empáticos y son más sociales. Ejemplo, los delfines. Los delfines son tremendamente empáticos. Otro ejemplo de eso, que me acuerdo yo de un video que me gustó mucho, fue unos delfines que rescataron a un perrito. ¿Sí? Lo estaba ahogando, lo levantaron y lo llevaron hasta la barca más cercana. ¿Sí? O los elefantes, correcto. Los chimpancés, los monos. Y nosotros mismos, lo que demuestra la historia de la humanidad es que hemos desarrollado cada vez más y más la empatía. A tal punto que, por ejemplo, ahorita nosotros, a pesar de la cultura, hemos entendido que estamos en una cultura que ha humillado a las mujeres, ha humillado a los homosexuales y ha utilizado mal a los animales. Ahorita yo estaba pensando en lo que estaban haciendo los muchachos allí en Lourdes, que estaban protestando de no comerse a los animales. Yo no estoy tan de acuerdo, pero sí entiendo que su empatía es tan grande que pueden pensar en el animalito que está siendo sacrificado. ¿Sí? Entonces la empatía es la base de la ética y la moral. Entonces no necesitamos que se secuestre la empatía y se secuestre la moral a través de la religión. Porque cuando se mete la religión, puede que ellos tengan buenas intenciones, pero empiezan a utilizar textos que son traídos de los cabellos para discriminar y para joderle la cabeza a la gente. Dice el Ministerio de Educación en el decreto 4500 es que ningún docente puede utilizar el área de religión para hacer proselitismo en una en particular. La clase de religión debe ser una clase orientada a ver la religión desde el aspecto cultural, Antropológico, social. En los colegios públicos, ¿no? Claro. Y en los privados también. O sea, lo grave es que yo matriculé a mi niño en un colegio adventista, por ejemplo, pues son, ¿sí? Pues ahí sí asoma. Este chico de que dijo Sergio Orrego, que lo discriminaron y tuvo que suicidarse por su sexual, ¿no? Por la orientación sexual. No, pero es que la dueña era una católica, pero claro, dicho recalcitrante, ¿no? Claro, y por eso nosotros como asociación de ateos estamos haciendo seguimiento, pero el asunto es que necesitamos gente que nos ayude. Porque, por ejemplo, el compañero que es el encargado de la parte de trabajo jurídico, él es ingeniero y él trabaja todos los días, tiene su familia, sus hijos. Entonces, cuando tiene tiempo, pues hace un derecho de petición, trata de sacar una tutela. Él fue el que le ganó la tutela al padre Chucho, ¿sí? Hay otro compañero de la asociación, de Bogotá TEA, que se llama Ferney, que es profesor y hace derechos de petición, hace tutelas. Necesitamos abogados o al menos personas casi de comprometidos como ellos que digan, hombre, yo me meto en esto y voy a hacer un derecho de petición. Conozco este caso, no se lo va a mandar a Arturo de la Asociación de Ateos de Bogotá o a Ferney del Bogotá TEA, sino que yo me voy a personar y voy a hacerlo. Nosotros podemos asesorar, claro. Realmente sí, lo que dice, o sea, las tutelas las debe colocar una persona mayor, no un niño. ¿Sí? 18 años.
Y además por ejemplo, si yo encuentro que a mi hijo le están violando el derecho porque le están adoctrinando en el colegio, el que debe colocar la tutela es el papá. El papá es el que tiene que ir a hablar al colegio y decirle, por favor, sáquenme a mi niño de la clase de religión. ¿Sí? Y si el rector no hace caso, el papá es el que debe interponer la tutela, no nosotros como asociación. Nosotros ganamos la del padre Chucho, fue porque se invocó el derecho de los niños, de todos los niños, y como todos los papás no pueden ir a colocar el derecho para que los respeten el parque, para que ellos vayan a jugar. Es comunitaria, exactamente. no es personalizada. Sí, pero es que lo que pasa es que como somos un país tan católico, es muy difícil que 40 padres no estén de acuerdo con que a sus hijos se les dé clase de religión católica. No, pero la cosa es más grave, porque he visto docentes de matemáticas Que empiezan con la oración. Mi tía. Y cuando yo les dije, oiga, mis tíos. ¿por qué hace eso? Eso no es la ley, esto está contra la ley. Porque es que qué tal si usted tiene uno que profesa otra religión, entonces la respuesta es al caer. Pues él no reza los que sí creen. Ni siquiera. Puede ser eso. Entonces no hay ningún apoyo, ninguno. El rector de ese colegio que estoy hablando era ateo también, pero le daba lo mismo. Y permitía que un profesor de matemáticas todos los días iniciara su clase rezando. Pero esos casitos son los que necesitamos. Denúncielos en la página. Y si conoce un abogado ateo que nos quiera ayudar o usted mismo se quiere involucrar, genial, eso es lo que necesitamos. Sí, no, por favor. Es que respecto a eso que tú dices, te tengo algo que pasaba en mi colegio. En mi colegio, o sea, yo no soy creyente desde hace muchísimo tiempo y en el colegio, y siendo un colegio oficial, nos obligaban a ir a misa. Y yo expresamente le decía a los coordinadores, a los rectores, no quiero ir a misa, no soy creyente. De malas tiene que ir. Es más, y hay profesores que en ese mismo colegio lo siguen haciendo, lo sé porque tengo 3 tíos que trabajan allá, y siguen haciendo el tema, es que son mis tíos los que lo hacen, el tema de la oración, y no se pare a orar, para que vea. Respete por lo menos. Sí, respeto por lo menos. También se acuerda el tema del caso de Cartagena, la señora se le dio miedo de colocar la tutela porque ella en algún momento pidió al colegio que por favor le eximiera a la niña. Ellos hacían oración de 6:30 a 6:45 de la mañana. Entonces ella fue a donde el rector y le dijo, rector, ¿por qué no me permite que mi hija entre a las 6:45 y de una vez entre directamente a clases? Y él dijo, no, aquí el horario es de 6:45 y si usted está diciendo que su hija no va a rezar, la colocaba aparte de los niños en la entrada del colegio, como escarnio público, como condenarla para que los otros niños la señalaran. Dirán, ella no cree, ella es distinta a nosotros, y se burlaran de ella. Entonces por eso necesitamos gente comprometida que nos quiera ayudar. Si usted no puede, no tiene tiempo, está bien. Puede que conozca a alguien más, conozca a un abogado, conozca incluso un contador que nos pueda ayudar a organizar las cosas, un publicista que nos ayude a hacer las cosas que tenemos que hacer en internet, alguien que sepa de presentar proyectos para ver si podemos presentarle proyectos a organizaciones internacionales y poder financiarnos. Conoce a alguien ateo que tiene mucho dinero y que quisiera ayudarnos. Genial. Bueno, no sé. Hay muchas formas de ayudar, pregúntenos y nosotros con mucho gusto les mostramos cómo. Creo que ya es tiempo de terminar. Les agradecemos mucho su asistencia y muy amables por su atención.